Hola mi linda gente, bienvenidos un día más a una nueva receta acá en su canal de cocina Daisy's Channel. Mi nombre es Daisy y hoy vamos a preparar este rico caldo de albóndigas que está súper pero súper rico. Una receta fácil de hacer, muy nutritiva, pero sobre todo una receta deliciosa para chuparse los deditos. Y sin más que decir, acompáñenme a la cocina a prepararlo. Y por acá tengo los ingredientes para las albóndigas. Tengo 600 gramos de carne molida. También por acá tengo media cebolla pequeña picadita. Y también un cuarto de chile verde o de pimiento verde que, como ustedes ven, están finamente picados. También van 3 ajos finamente picaditos. También le vamos a poner pimienta y sal al gusto. Yo estoy utilizando media cucharada de sal. Vamos a ponerle por acá, como pueden ver, media cucharada de consomé de pollo, media cucharadita de comino, un cuarto de cucharada de orégano y un cuarto de cucharada de albahaca para que le vaya dando ese sabor delicioso. Por acá le vamos a agregar también 10 ramitas de cilantro y 10 ramitas de perejil finamente picaditas. Y también le voy a estar agregando acá 3 cucharadas de arroz blanco. Este es arroz jazmín, cualquier clase de arroz va muy bien con esta receta. Le vamos a también a poner un huevo entero y yo en lo personal le voy a agregar media cucharada de pan molido. A esta receta se le agrega arroz y pan molido para que las albóndigas queden bien redonditas en el caldo y no se vayan a partir. Ahora vean, lo que vamos a hacer es incorporar muy bien todos estos ingredientes, los vamos a mezclar muy bien, asegurándonos de que todos los ingredientes estén bien incorporados en la carne molida de res. Acá tengo ya la carne con todos los ingredientes y ahora simplemente lo que vamos a hacer es hacer las bolitas del tamaño que ustedes quieran. Yo las voy a dejar de este tamaño más o menos, pero ya ustedes las van dejando un poco más grandes o más pequeñas. Ya ahí las dejan ustedes a su gusto. Si es primera vez que nos estás visitando, bienvenido. Te invito a que te suscribas a tu canal de cocina Daisy's Channel para que no te pierdas las recetas que semana tras semana estamos subiendo. Recetas fáciles y muy deliciosas de preparar. En total me salieron 11 bolitas de carne o albóndigas. Yo las hice de este tamaño. Recuerden, las pueden dejar del tamaño que ustedes quieran. Las voy a dejar en este plato por un momento porque ahorita vamos a preparar la salsa. En un sartén vamos a poner un cuarto de cebolla, un pedacito de chile o pimiento verde. Le voy a agregar 5 tomates cortados de esta manera. También le voy a poner un chile guajillo y le voy a agregar unas ramitas de cilantro para que le den un sabor rico a la salsa. Además de eso, le voy a estar agregando 2 ajos y esto lo vamos a sofreír un poquito para que la salsa nos quede bien deliciosa. Cuando ustedes vean que estos ingredientes de la salsa ya se ven así, los vamos a poner en la licuadora. Acá yo ya le puse un poco de pimienta y sal al gusto y acá están estos ingredientes que también se los voy a agregar a la licuadora para darle ese sabor delicioso a la salsa. Ahora le voy a agregar 4 tazas de agua aquí a la licuadora. Y ahora sí vamos a licuar muy bien todos estos ingredientes, que queden bien licuaditos. Y ahora que ya están aquí bien licuaditos, ahora sí en una olla donde ya vamos a preparar el caldo, vamos a poner un poquito de aceite y unos pedacitos de cebolla. Vamos a dorar un poco la cebolla y cuando ya se vea así doradita es el momento justo para agregarle la salsa que acabamos de licuar. Si ustedes quieren pueden pasar la salsa por un colador. Yo en lo personal no lo hago para esta receta, pero usted si quiere puede colarlo. También por acá yo le voy a estar agregando este caldo de res que ya lo venden así ya en cajita en los supermercados. Ustedes pueden comprarlo ahí fácilmente y es de 900 ml. Se lo voy a agregar aquí al caldo de las albóndigas y esto va a ayudar a que el caldo quede bien pero bien rico. Ahora le voy a estar agregando 1,5 cucharadas de consomé de pollo o del consomé de su preferencia. Le voy a poner un poquito más de sal y acá lo voy a mover un poquito. Ahora lo voy a tapar y lo voy a dejar que rompa hervor. Va a estar en el fuego alrededor de unos 5 minutitos. Miren, ya esto ya está hirviendo y este es el momento justo para comenzar a poner las albóndigas con mucho cuidado dentro de la salsa.
las vamos a ir colocando una a una y que vayan quedando separadas. Hay que ir poniéndolas muy bien ubicadas. Y ahora que ya están las albóndigas ahí, yo voy a taparlo y lo voy a dejar hervir. Después de 8 minutos, vean acá, todo esto sigue hirviendo, pero ya las albóndigas comenzaron a flotar en su primer hervor, lo que significa que es momento de agregar las 3 papas, 2 calabacitas y 2 zanahorias. Esta es la verdura que yo voy a estar utilizando para este rico caldo de albóndigas. Usted puede utilizar las de su preferencia. Voy a comenzar poniendo la zanahoria y también voy a agregar la papa. Y también le voy a estar agregando un tallo de apio finamente picadito para que le dé un sabor súper delicioso a este rico caldo de albóndigas. Recuerde, si alguna verdura a usted de las que yo estoy utilizando no les gusta, recuerden ponerlas de su preferencia. Le pueden poner elote, le pueden poner ejotes, ahí queda opción de ustedes. Voy a tapar esto por acá y voy a dejar esta verdura acá a fuego medio alto por unos 6 minutos más o menos. Pasado ese tiempo es momento de agregar las calabacitas o el zucchini y también le voy a estar agregando 2 hojitas de laurel y también le voy a poner unas ramitas más de cilantro para que le den un sabor súper delicioso ya a este caldo de albóndigas. Ya sería solamente taparlo y dejar que las calabacitas se ablanden. Vamos a esperar unos 5 o 6 minutos más para que las calabacitas se ablanden. Y miren, aquí está este rico caldo de albóndigas. Huele súper rico. Si estuvieran en mi cocina no se imaginan lo delicioso que esto huele. Es una cosa súper rica. Como se dieron cuenta, una receta súper fácil de preparar con muchos vegetales, con muchos nutrientes para nuestro cuerpo y para poder deleitar a nuestra familia con esta rica receta. Anímate a preparar este delicioso caldo de albóndigas y deleita tu paladar y el paladar de los tuyos. Como ya viste, es una receta súper fácil de preparar y la puedes acompañar con lo que tú más prefieras, con un rico arrocito blanco, con unas tortillas recién hechitas, con una rica ensalada, con lo que tú prefieras. Recuerda que lo importante es disfrutar. Espero que la receta del día de hoy te haya gustado. Si eres nuevo por aquí, recuerda suscribirte a nuestro canal de cocina para que todas las semanas YouTube te avise cuando tenemos nuevas recetas y recuerda también dejarme en los comentarios qué tal te pareció. Muchas gracias por tu amable visita. Que Dios te bendiga. Te veo en una próxima receta. Hasta luego.